Alternativa Sonora. Código Libre. Amigos de Código Libre, bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Estamos a través de Código Libre, como cada semana, y hoy tengo el gusto de estar acompañado de Daniel Pineda. Daniel, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Mucho gusto otra vez estar aquí. Y bueno, me da mucho gusto porque es joven. Le estaba comentando a Daniel que nos resulta muy importante e interesante saber cómo es que está viviendo la juventud, esta llamada juventud millennials, los procesos sociales que se están viviendo en México, porque también le comentaba, tenemos nuestros prejuicios, los que somos ya mayorcitos de edad, y podemos tener algunos prejuicios sobre la juventud de actualidad, pero resulta que están altamente conscientes en términos o en problemáticas sociales que vivimos. Como lo hemos comentado en otros programas, nuestro interés a través de Resiliencia en Línea es revisar cualquier fenómeno, cualquier noticia, cualquier evento en términos de proceso social. Y bueno, en esta ocasión que vamos a conmemorar una vez más el 2 de octubre, pasado mañana, sí. No quisimos pasar desapercibido esta fecha, y no queremos pasar desapercibido cómo es que lo viven los jóvenes, porque pues ya pasaron sin querer varias décadas al respecto, y vamos a estar platicando contigo, Daniel, de este y otros temas relacionados, porque no solo es la conmemoración del 2 de octubre, sino que es un momento de reflexión de cómo es que se está viviendo los movimientos sociales en México, porque van evolucionando sus movimientos. Una cosa es lo que dice la teoría, y la teoría es a veces muy estricta en cómo quiere definir los conceptos, pero la realidad es otra, y no podemos decir que porque, por ejemplo, el movimiento de las mujeres que está viviendo últimamente, no porque no se apegue a como lo encuadran los grandes teóricos de los movimientos sociales, no deja de ser un movimiento social. Y lo mismo con los estudiantes normalistas, y lo mismo con los profesores, el llamado magisterio, y particularmente movimientos como el que representa la CENTE. En fin, cualquier movimiento, no porque no se apegue a los términos teóricos, no deja de ser un movimiento, y por eso el interés de tener a Daniel para platicar de estas cosas. Gracias. Sí, pues efectivamente los procesos que llevan las masas al cambio, pues siempre lo hemos visto reflejado bajo una exigencia, un pliego petitorio, como el caso del 68, que exigía la libertad de expresión, la libertad a presos políticos hechos por Díaz Ordaz, en ese sexenio tan terrible. Y bueno, ahora transportándonos a la actualidad, a este presente, pues vivimos un movimiento feminista que, bueno, yo soy me asumo como hombre, como masculino, y sería conveniente que en algún momento estuviera aquí alguien del movimiento, ¿verdad?, para platicarlo. Pero que creo que es legítimo incluso hasta cierto nivel esa violencia que no se atendió, que es un reflejo de la falta de justicia, de mecanismos para poder procesar los delitos cometidos hacia las mujeres, y que ahorita está ese boom. Y como lo dices, ojalá esté aquí una personita que está participando en el movimiento de mujeres. Sí, de hecho en 8 días tenemos de invitada a una persona para Excelente. Esto. Hace 2 programas tuvimos también de invitada a Brenda Urbano, con quien también tocamos un poco este tema, y es un problema que no podemos dar por agotado. Es un asunto de constante reflexión, pero también es un asunto de constante reflexión la construcción social que llevamos todos los mexicanos,
es porque lo que implica a final de cuentas es cómo construimos nuestra nacionalidad, la nacionalidad de mexicano, que sí, nos podemos identificar como mexicanos porque hablamos la misma lengua, más o menos compartimos la misma religión en términos masivos. Compartimos un pasado histórico, pero no quiere decir que la nacionalidad no se mueve, se va moviendo. Y el mismo lenguaje, porque también me llama la atención, nada más ya para estar reflexionando contigo sobre estos temas, que también parte del discurso de las mujeres en movimiento en estos momentos es poner acento incluso en los términos, en las palabras, y en lugar de ser presidente, presidenta, en lugar de ser compañeros, compañeras, el grito de independencia fue el grita, por ejemplo. Y no espantarnos porque de repente hay transformaciones de la cultura, de la nacionalidad, de los símbolos patrios, porque precisamente se tienen que ir adaptando hacia la necesidad histórica que tienen las sociedades, y en estos momentos, no se diga, vivimos un momento también especial. Vamos a estar tocando estos temas, no el tema de mujeres, porque como dices, Daniel, mejor invitar a una mujer para que nos platique sobre estos temas, sobre sus reflexiones y sus posiciones, pero sí vamos a estar platicando sobre precisamente participación social, lo que implica movimiento social, lo que implica. A mí me gusta, tengo muchas ganas de saber cómo lo vives tú como joven. ¿Qué años tienes? 21. 21 años, estás muy jovencito, y cómo es que lo vives. Me parece que lo vives de una manera madura, y eso me da mucho gusto, y me da mucho gusto que en este caso estés representando a la juventud mexicana, y vamos a estar entonces platicando con estos temas con Daniel. Si te parece, vamos a empezar también con un tema que me parece importante. Tiene que ver, sí, porque tiene que ver con participación social, los mecanismos de participación social que tenemos en el país. Este asunto de que mañana la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictamina una propuesta, una solicitud del Ejecutivo del Gobierno Federal, del Presidente de la República, acerca de que si las personas los mexicanos o más bien, una solicitud para que las personas, los mexicanos, sean consultados para saber si quieren que los expresidentes de la República, al menos los últimos 4, vayan a juicio o no por los actos que han cometido también en términos públicos, en la vida pública para el país. Se piensa, vamos a dejarlo así, se piensa que han afectado mucho al país en los últimos 4 sexenios. Entonces hay un debate al respecto, hay una solicitud entonces de por medio de parte del Ejecutivo de la República, y sabemos que el sábado pasado, si no me equivoco, uno de los magistrados de esta Suprema Corte elaboró, como le dicen, promovió la propuesta, el proyecto, le dicen así, para que se vote en la Suprema Corte de Justicia en contra de que se enjuicien a los presidentes. Y esa es, si quieres, empezamos con esa primera parte para ir tocando terreno. ¿Tú cómo lo percibes? Yo tengo mi apreciación que lo voy a compartir contigo, como lo hemos dicho en otros momentos. No hace falta que estemos de acuerdo, es una charla, y yo también espero aprender de ti, de cómo es que lo vives tú como joven, pero a ver tus impresiones al respecto. Mañana entonces se decide esa solicitud. Por un lado, primero, cómo lo vives, y más adelante vamos a platicar qué crees que siga después de la resolución. Haciendo un poquito futurismo, supongamos que dice que votan a favor o que votan en contra. ¿Qué piensas que puede suceder después del día de mañana, Daniel? Pues creo que todavía las instituciones de nuestro país, si bien se vivió una revolución no violenta a través de las elecciones de hace 2 años, todavía el proceso de evolución, de transformación, de limpieza, incluso diría, metafóricamente, de la Suprema Corte, de instituciones como el INE, pues todavía no se ha visto reflejado. Yo creo que incluso faltarían más de 6 años para lograr esa limpieza. Entonces no se nos debe hacer raro a los mexicanos que este personaje magistrado
pues promueva una inconstitucionalidad sobre la vialidad de la consulta. Esta persona incluso se me hace, la historia de México siempre está, o los procesos están llenos de simbolismos. No hay país ejemplo para esto que México. Y uno de estos simbolismos es el momento que el presidente de la República hace una comparecencia, me parece, en la Suprema Corte, en un espacio jurídico, y este personaje casi necesitan sentarlo porque se va a desmayar, este magistrado. Entonces dices, caramba, ¿cuál será la impresión de este personaje político de que Andrés Manuel ha llegado a la presidencia, que lo lleve al nivel del desmayo? Entonces, pues que no se nos haga raro que el día de mañana se promueva un voto mayoritario en contra, pero yo a nivel personal, a nivel como lo vivo como joven, participé, me considero parte de esas más de 2 millones de firmas, y es una tristeza y una impotencia incluso que estas personas no tengan la capacidad, yo así lo veo, de que esa parte de la población, esa participación ciudadana que está tomando el rumbo ahora sí, incluso del nivel jurídico, se podría decir, de estos personajes, estos 5 expresidentes, que a vista clara están plagados de corrupción, de actos comprobados de corrupción, de venta del bien nacional, pues sí se han llevados a juicio, sea un proceso que incluso comparezca constitucionalmente, porque está en el artículo 35, me parece en su fracción 8ª, que se consulte al pueblo, ¿verdad? Fíjate que, sí, para empezar, llama la atención en todos estos procesos de construcción social que vamos construyendo finalmente a nuestras instituciones, como lo dices, de Estado, ya nuestras instituciones de un Estado nacional, que pueden ser ideológicas o pueden ser administrativas, como es la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que finalmente es una institución. El Ejecutivo del Gobierno Federal también es una institución por sí mismas. Llama la atención cómo es que viene una lucha social, digamos, como las últimas que estamos viviendo. La de las mujeres no es la única. Y después lo que sucede es una institucionalidad de la forma de participar. Así es. Y antes, imaginemos el 2 de octubre, en esos momentos, pues no existían leyes de participación social. Esas se vienen a dar en los años 80 y es un triunfo. ¿Cuál es el problema? Que se institucionalizan tanto la participación social que nos mete candados, digamos, y entonces te pide cosas. Antes de la reforma de participación social que vivimos del año pasado a este año, para que, por ejemplo, se pida que la ciudadanía para que la ciudadanía pueda precisamente solicitar cosas como enjuiciar a los expresidentes o a un expresidente, ya antes existían los mecanismos. En Michoacán, por ejemplo, existe desde el 2017 una ley de participación social, pero ya desde antes también existía su antecedente, 2015 y 2013 me parece, y se van reformando a la vez. Y vienen cosas como la que estamos viendo en este proceso de consulta ciudadana de que si queremos o no enjuiciar a los expresidentes. Y vienen cosas ya, entonces, como que, bueno, para solicitar una consulta ciudadana se necesita que al menos el 2%, si no mal recuerdo, del padrón electoral lo solicite así. Y eso da 1.800.000 más o menos personas que así lo soliciten. Y esa es la cosa. Se vuelve tan institucional que si no cumples esa norma o si no cumples ese requisito, sí, va para atrás, por muchas ganas que tenga la ciudadanía. Tiene sus pros, tiene sus contras, porque sí, es una exigencia social que se pidió, se llega, pero se oficializa, y al momento de que se institucionaliza, pues hay que sujetarnos a las reglas, y entonces, nos gusten o no nos gustan, lo que va a resolver mañana la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es lo que es justo para lo que quiere el grueso de los mexicanos. Ahorita nos dices, me parece que sabe el dato exacto de cuántas firmas se juntaron para esta solicitud, pero a pesar de que millones de ciudadanos mexicanos desean
que se enjuicia a los expresidentes, mañana lo que van a resolver los magistrados es con base en el Estado de Derecho. Sí, producto de una lucha social, pero una vez que se institucionaliza, hay que cumplir con esas normas, porque entonces volvemos a lo que está diciendo precisamente este magistrado, Luis María Aguilar, si no me equivoco, es que es anticonstitucional. Y entonces es de las paradojas. Sí, es una victoria de una lucha social histórica, esto de la participación, de la democracia participativa, pero hay reglas para que sea constitucional. Sí, pues se burocratiza el proceso, ¿verdad? Pero pues también estamos a la espera de este proceso, y de todas formas también se buscan, yo creo que tanto como dices, se institucionaliza, que se busca de repente cómo sacar adelante esto. El ver que tal vez podía pasar esto, el presidente de la República solicita, ¿verdad?, como marca la Constitución, la revisión a la Suprema Corte, pero pues falta esa parte, a ver mañana qué. Ajá. No sé si recuerdas cuántas firmas se juntaron. Me parece que fueron un poquito más de 2 millones. Se pedía 1.800.000 por lo menos de firmas, y se juntaron. Rebasó. Ya, si alguien nos apoya con el dato ahí, amigos que nos están viendo, pero creo que son 2.600.000, pero para no echar mentiras, mejor que nos lo platiquen también los amigos que nos estén siguiendo. Es decir, se superó por amplia margen la expectativa de solicitud de firmas solicitando que se enjuicie a los expresidentes. Pero fíjate que ahí voy a decir algo que a lo mejor no te va a gustar. Que precisamente, ¿por qué comenté todo esto en un primer momento? Porque efectivamente me parece que en este caso hay que, o al menos le tengo que dar la razón, hablo por mí, le tengo que dar la razón al magistrado Luis María Aguilar de que no es constitucional esta solicitud. Y cada uno de los puntos que él está marcando, al menos de los que conocemos ante la opinión pública, tengo que darle la razón, porque en primer lugar, si se tienen las evidencias, si se tienen los datos, la fortaleza, la suficiencia de una demanda para enjuiciar a un expresidente, pues entonces no hace falta una consulta pública. Ve al Ministerio Público Federal en este caso y presenta la denuncia de a uno por estos expresidentes. Por otro lado, sí se vulnera el derecho que tienen en este caso los expresidentes, cada uno de ellos, Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, después ¿quién fue? Vicente Fox, Calderón, Peña Nieto. Entonces estamos hablando de cinco expresidentes. Así es. Sí, en realidad, ante la opinión pública sí se vulnera su presunción de inocencia. Y entonces, aunque no me guste, lo digo como lo veo, pero no quiere decir que me gusta. Bajo este marco normativo del que estamos hablando, de que ya nos cobija la Constitución, me parece que tengo que coincidir con este señor de que es una, ¿cómo dijo? Una orquesta, un conjunto de anticonstitucionalidades, ¿no? Una orquesta, un concierto de anticonstitucionalidades, el que tiene esta solicitud. Tengo que estar de acuerdo con él. Te digo, no tienes que estar de acuerdo tú, si quieres darnos tu punto de vista, pero si se tienen los elementos, si el presidente de la República, si el Ejecutivo de la República tiene los elementos para enjuiciar a los expresidentes, adelante, que lo hagan, y no hace falta de por medio de una consulta ciudadana. Ahorita comento mi apreciación de qué sigue, pero a ver, ¿quieres comentar algo al respecto? Bueno, pues todas las opiniones yo creo que no son equivocadas. Yo considero que hay un factor, parte de lo que es que se construya ciudadanía a partir del 18, que sí se busca como promover un consenso nacional, ¿verdad?, a través de esta consulta. Yo creo que las demandas son muchas,
de formales contra estos personajes, yo creo que desde hace 30 años, y se van acumulando y se van acumulando y se iban archivando y se iban archivando. De Peña desde, yo creo que vamos a tocar eso más adelantito, pero de Ayotzinapa, que fue un parteaguas, un crisol en la parte de su sexenio, que conjuntaba todos los elementos de corrupción, de complicidad, de impunidad. Yo creo que hay demandas formales contra este personaje, contra Peña Nieto, pero pues que no han procedido. Yo creo que sí, hay una situación de quizás de querer hacerlo en grande, decir en términos generales, pero pues estamos por ver. Yo considero que el día de mañana no va a ser una victoria para los que participamos en esta construcción social, pero pues está por verse qué más se va a realizar. Hay una nota periodística de La Octava, ese noticiero se sigue en YouTube. Estaba viendo que platicaba que el presidente de la República va a promover la reforma al artículo 35. Entonces, pues ahí la lucha, sí. Incluso yo podría compartir mediática, ¿verdad? Por hacerlo en grande, se va a ver. Es que justamente hablamos de que tenemos una construcción de nuestras instituciones, porque todo esto junto es un proceso, es una lucha social. Y entonces sí, lo dijo el presidente de la República, me parece que hoy, si mañana la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que no va a seguir el proceso de enjuiciamiento de los expresidentes, entonces voy a responder con una reforma, y seguramente va a ser una reforma constitucional, pero en todo caso va a ser un siguiente paso. Sí, fíjate que yo te digo, no es que esté de acuerdo con cómo se dan las cosas de manera institucional muchas veces, ¿no? Porque a veces nos afecta más que nos beneficia. Claro. Pero apegándonos al Estado de Derecho, siento que no va a proceder para mañana que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dé luz verde a precisamente, y ya no se está diciendo a enjuiciar a estos expresidentes, sino a la consulta pública. Y apenas estamos hablando de la consulta pública, de queremos que se enjuicie o no. Sí. En estos momentos, me parece que si se trata de que la población emita su opinión de que si se quiere que se enjuicien los expresidentes, me parece que queda claro que sí. Así hayan votado el 2%, más del 2% del padrón electoral, para que así sea. Aunque sea una proporción representativa de parte de los mexicanos, aún así no existen los elementos constitucionales, y es que es lo que va a votar mañana la Suprema Corte. ¿Es constitucional esta solicitud del Ejecutivo de la República o no? Y me atrevo a decir incluso que unánimemente van a decir que no. Te digo, no es que me guste. Y también te voy a ser franco, no fui a firmar, pero lo hubiera hecho en su momento, porque estoy de acuerdo en que se enjuicien al menos algunos, si no todos, sí algunos, ¿no? De esos expresidentes, porque sí, efectivamente han incurrido en corrupción, y a eso es a lo que voy con elementos que estamos platicando. Si existen los elementos para enjuiciar, no hace falta una consulta pública, vámonos directamente a levantar la denuncia por corrupción, nada más que no existían en su momento esas bases jurídicas para enjuiciar a expresidentes. Eso es muy reciente, ¿no? De estos días, digamos, para enjuiciar a un expresidente, digamos, va a ser de López Obrador en adelante. Y bueno, que sí retroactivo para expresidentes está complicado que se demuestre, es otro el boleto el que hay que trabajar. Insistimos, para mañana no es que se va a decir si son culpables o no estos expresidentes, apenas es para que en el 2021 se le pregunte a la gente si quiere que esos expresidentes sean enjuiciados. Y el que mañana esta Suprema Corte de Justicia diga que no es constitucional esa consulta, no desarma esa denuncia.
Ahora voy a la siguiente parte, para que pasemos a una siguiente parte de la charla. Suponiendo, y yo creo que el propio presidente de la República sabe que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a votar en contra por este marco constitucional, pero no quiere decir que ahí se detiene el proceso. Claro. Lo que veo es que, por un lado, la respuesta más sencilla, más rápida, que el presidente, si lo desea, va a solicitar directamente ¿cómo le llamamos? Este juicio, no juicio político, este juicio penal, ¿no? Si es que tiene los elementos para así hacerlo. Ahora bien, ¿los tiene o no? Me parece que los tiene a través de sus instituciones. Volvemos al asunto de las instituciones, y tiene una institución en estos momentos que está siendo muy convincente, muy veraz, muy sólida, y es la Unidad de Inteligencia Financiera encabezada por Santiago Nieto, el Thor, dirían por ahí, que viene dando pasos muy sólidos en esta lucha por la corrupción, en contra de la corrupción. Y yo creo que este señor ya tiene armado el expediente, pero hay algo de por medio que está deteniendo en estos momentos al presidente de la República, y es que cuando asumió, desde antes de asumir la presidencia, desde que ganó las elecciones hace 2 años, dijo: no voy a perseguir a los expresidentes. Dijo: no va a haber cacerías de brujas. Empeñó su palabra, y lo dijo públicamente y lo empeñó. Nada más que ha habido un clamor ante tanto escándalo en la opinión pública por estos vicios, por esta corrupción en la que incurrieron, al menos abiertamente ante la opinión pública, estos expresidentes, que no hay manera de tapar el sol con un dedo. Así es. Y entonces ahora el presidente de la República se siente obligado, pero como empeñó la palabra de que no los iba a enjuiciar, no los iba a perseguir, empeñó la palabra en términos de vida pública, no es que esté imposibilitado jurídicamente. Claro. Lo que quiere es, me parece, es una interpretación personal, lo que quiere es, antes de que yo los investigue, porque pareciera que entonces hay conflicto de intereses, yo necesito un respaldo social, preguntar a la gente si quieren que los investigue. Me parece que va por ahí la estrategia, si en todo caso se puede hablar de estrategia, del presidente de la República, para que él se sienta con la suficiente autoridad moral para proceder, para precisamente denunciar penalmente a estos expresidentes, y va a tener que ser de uno por uno, y diferentes estrategias y diferentes tiempos, pero lo que quiere ver es que la sociedad así lo está demandando. Le da el paso ¿por qué si entonces nos podemos brincar estos pasos y no enjuiciar directamente? Me parece, uno es porque empeñó su palabra, digamos, ¿no? Cuando ganó las elecciones, y dos, porque este marco constitucional ahora obliga a que las consultas ciudadanas sean con estas normas, ¿no? Que sea con mínimo de 2% del padrón electoral, y que sea por lo menos entonces 1.800.000 ciudadanos mexicanos los que lo soliciten. Y una vez que cumplimos con estos elementos, o una vez pensará el presidente de la República, eso pienso yo, que tiene estos elementos saldados, que sabe que la población lo respalda, y que ya la Suprema Corte de Justicia se deslindó del problema, entonces sí, digamos que la pelota regresa a la cancha del Ejecutivo presidencial. Y ahora sí, si de veras somos consistentes con el discurso, ahí sí va la responsabilidad completa para el presidente de la República, tiene que actuar en consecuencia. Sí, pues comparto totalmente tu opinión en ese aspecto. Se busca ese respaldo. Yo creo que la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, ha hecho un espléndido trabajo en evidenciar lo que pues ya sabíamos todos, a cumplir con su trabajo. En una entrevista, Santiago Nieto declaraba francamente que esta institución se utilizaba para extorsionar a los políticos. Era como la especie de FBI de los Estados Unidos, el FBI mexicano, porque pues ya se tenían las pruebas, se tenían la información, y decía, bueno, ¿quieres que salga esto a la
y hasta la opinión pública, pues móchate con tanto, así era antes, ¿verdad? Y ahorita se está limpiando, se está trabajando con esa institución y esperemos, ¿verdad? Que se pueda realizar todos esos procesos bajo también un respaldo social, como lo comentas. Aquí en este caso va a ser muy importante el respaldo social. Y fíjate, Daniel, sí me da pena porque ya nos llevó medio programa este tema, este punto, y quedamos de platicar sobre otros asuntos, sobre las reflexiones sobre el 2 de octubre que se conmemora pasado mañana. Así que si te parece vamos a entrar ya en este tema. Sí nos llevó un tiempo esta primera parte, pero nos parece importante de platicar. Y me da mucho gusto que tengas muy presente precisamente los procedimientos, que tengas muy presente esto de la unidad de inteligencia financiera, que antes no pintaba en el medio público, porque no hace su trabajo. Sí, yo creo que cuando de verdad entran aquí al ruedo de cumplir y hacerlo mejor su trabajo, pues se conoce, ¿verdad? Y muy bien, sí tiene que ver esto que estamos platicando con el asunto de las reflexiones, porque son reflexiones en torno al 2 de octubre. Sí. No es hablar del 2 de octubre que tanto se conoce, pero es más bien la herencia, me parece, del 2 de octubre, que es lo que quiero platicar contigo. Te digo, porque eres joven, me gustaría saber cómo lo vives tú, porque han pasado muchos años. ¿A ti qué te importa el 2 de octubre? A ver si nos vas platicando. ¿Por qué para ti es importante conmemorarlo? ¿Por qué han pasado tantos años y lo seguimos conmemorando? ¿Por qué es importante seguirlo conmemorando? Yo creo que, haciendo una introspección, porque eran jóvenes como yo, porque a esta edad, incluso más chicos, yo creo que eran de todos los grupos poblacionales, madres de familia, padres de familia, maestros, pues perecieron en ese lugar de sacrificio. Dirían por ahí Octavio Paz, que ahí es donde se realizaban muchos sacrificios y se encontraron muchas huesamentas. Eso se conecta mucho con la historia. Para mí el 2 de octubre pues es ese proceso social que exigía la libertad de expresión, como lo comentaba, bajo un pliego petitorio y liberación de presos políticos. El gobierno de Díaz Ordaz, desde que él era joven, pues siempre bajo la línea del orden, la paz, toda esa parte de demagogia, a mi parecer, en la boca de Díaz Ordaz, y llega pues a culminarse, ¿verdad?, el movimiento con este baño de sangre tan terrible que se conmemora año con año, y pues que ya han pasado 50 años, ¿verdad? Se realizó hablando de justicia, un proceso a quien se le consideró el autor intelectual, que es Luis Echeverría, o parte de la responsabilidad, pero pues salió exonerado. Ahora sería bueno que se siga trabajando, investigando no solamente a los responsables, sino la parte histórica, qué es lo que ahí aconteció de manera documental, ¿verdad? Y volvemos al asunto de los juicios políticos, que no porque ya prescribieron incluso algunos delitos de lesa humanidad, a lo mejor no son de lesa humanidad los delitos o las infracciones que cometieron estos últimos 5 expresidentes, pero no por eso vamos a olvidar, y no por eso se puede al menos enjuiciar ante la opinión pública el mal proceder de estos señores, claro, como lo dices, y en este caso con Díaz Ordaz o con Luis Echeverría, porque además de esa matanza, después se convirtió en el presidente de la República. Correcto. Y si una persona, como dices, que orquestó esa matanza después es nuestro presidente, pues ¿qué se espera para el país? Claro, sí, a veces yo en lo personal, con lo que conozco de la historia de nuestro país, digo, ¿dónde quedó esa parte? Como ahora sí que, digámoslo en términos de bueno y malo, igual no debería usarlos en política, pero la parte buena, ¿dónde quedó en nuestro país ahora sí que los grupos políticos o la parte que se conjunta para el cambio social? Parece que lo asumieron los jóvenes, lo asumieron los maestros, los médicos, los ferrocarrileros, pero en este momento del 2 de octubre, pues sí, ahí se llega a topar con una pared terrible y desaparece, silencio, ¿verdad? Y acabas de decir algo clave,
siempre están en medio o siempre están adelante, al frente los jóvenes. En todos estos movimientos sociales, en todas estas luchas de derechos, por la defensa de los derechos humanos, siempre están los jóvenes por delante. Sí, pues sí, los derechos laborales, ¿verdad? Con los maestros, pues siempre es esa, volvemos al eco de la frase de Allende, Salvador Allende, presidente de Chile, que hasta sería una contradicción biológica, ¿verdad? Su percepción, el ser joven y no ser revolucionario. Ajá, esa es una frase muy bonita. Sí. Oye, y también hilándolo con los últimos movimientos sociales, donde también hay jóvenes, el 26 de septiembre también se conmemoró una fecha simbólica que también se lo apropia el colectivo, el imaginario colectivo de los mexicanos, sí. Si no todos los mexicanos, sí una parte de los jóvenes mexicanos que lo toman como bandera, esta matanza, otra matanza más, pero en Guerrero, en Ayotzinapa, le decimos desaparición forzada de 43 normalistas, pero lamentablemente todo pinta que hubo una matanza, que no nos vamos a encontrar vivos. Y también me llama la atención que ya se toma como una bandera también de lucha, así como el 2 de octubre, ahora se suma, aparte de esos mártires, digamos, de las reivindicaciones sociales de derechos humanos, y también para los jóvenes, y en este caso ya la conmemoración de, digámoslo así, 26 de septiembre, que yo creo que en adelante ya se va a quedar como parte del imaginario, en este caso de los jóvenes, para sus luchas sociales. Sí, parte de la historia. Es lamentable los acontecimientos de hace 6 años. Se ha trabajado en el gobierno federal por enclarecer, por darle un rumbo a la investigación, pues lo hace multidisciplinario. Yo creo que todavía va a faltar bastante tiempo para que sepamos más información todos los mexicanos. Y sí, el normalismo como lucha social, como movimiento, pues siempre se ha caracterizado por esa energía, esa exigencia de derechos laborales, de inclusión al campo laboral, que se ve amenazado pues yo creo que desde hace muchos años, pero sobre todo con Salinas, ese proceso de charrismo, de impunidad, de complacencias con los líderes sindicales, que generan, ¿verdad?, disidencias legítimas hacia el respeto, para que la Constitución del 17 siguiera vigente y que el maestro se le diera el lugar que merece como agente activo de la sociedad. Ahora, también me interesa, Daniel, tu punto de vista sobre el movimiento de los normalistas, que también son jóvenes, que también lo vemos. Los estudiantes que recién ingresan a una escuela normal, no se diga en Iguala o no se diga en Guerrero, no se diga en Michoacán, que es donde están muy fuertes estos movimientos, cómo es que lo incorporan a su imaginario, cómo es que lo incorporan a su vida, en su calendario cívico, digamos, ya figura precisamente estos movimientos y ya lo incorporan como parte de su formación ideológica. Porque si hay algo tienen los normalistas es que tienen una formación ideológica que me parece fuerte, que eso les da mucha fortaleza. Parte importante de un movimiento social es que tengan un proyecto ideológico, si no se va a difuminar. Pero ¿tú cómo lo ves? Sí, yo creo que el normalismo ha sido la escuela de muchos políticos que han estado indudablemente en la izquierda, muchos en una izquierda radical que todavía cree viable proyectos económicos como el socialismo, el comunismo, pero como yo digo, toda opinión no es equivocada. Muchos políticos se basan en eso, se forman en eso para generar sus políticas de bienestar, generar sus estrategias de mejora, ¿verdad? No solo para los mismos normalistas, sino para pues la población en general. La exigencia, pues, siempre ha buscado, yo creo que darle esos espacios que el régimen les quitó, que sigue quitando, y que todavía
yo creo que va a pasar tiempo para que se cumpla una justicia tanto a Ayotzinapa como lo son para todas las escuelas normales, sobre todo en Michoacán. Y mira, lo vivimos en Michoacán, lo vivimos en Guerrero, y si algo piden también un sector de la sociedad, tampoco vamos a señalar quién exactamente, pero se sabe que lo que preferirían es que se cierren esas normales. ¿Qué opinión te merece? ¿Habría que cerrarlas, habría que refundarlas, habría que renovarlas? ¿Están bien como están? No, yo creo que deberían continuar, pero sí buscar una nueva mejora en la formación, en la semillita ideológica, que permita ahora una visión que yo creo que es la viable en estos momentos de una economía que cada vez es más rapaz, mucho más acaparadora, que es como un capitalismo más humano. Yo así lo vería, y yo creo que sería interesante empezar a no solo a formar, a involucrar a la ciudadanía, a todos, a ese concepto, que es lo que nos permitiría, incluso yo así lo veo, como sobrevivir como humanidad, porque el capitalismo puro está acabando con con la naturaleza, con los derechos laborales de todos, no solo los maestros. Es una cosa de dinero. Aquí, si no cotizan en el mercado, no importa. ¿Verdad? Fíjate que has dicho una palabra o un concepto central, no sé si eres consciente de ello o no. A ver, también danos tu punto de vista. Pero ¿de qué acusan a los normalistas? De comunistas, de socialistas. Sí, a veces no sabemos de qué va eso. En estos momentos tenemos a Frena protestando y hablando de que no quieren un gobierno comunista, y les preguntan qué es el comunismo y no saben bien qué es esto, cómo lo definimos. Pero tú dijiste ahorita un término interesante, dijiste ¿por qué no ir por un capitalismo más humano? Es decir, no sé si inconscientemente te estás deslindando un tanto de ese término, de ese matiz de que podrían acusar a varios normalistas. Aclaro que Daniel no es normalista, pero es joven y está muy comprometido con estas causas, pero no usaste un término de hay que ser el bien común para que de ahí te acusen de comunista, digamos, ¿no? Usaste el término de capitalismo más humano, y eso entonces me parece que inconscientemente está reconociendo que la vía puede ser capitalista, aunque en términos más humanos. ¿Eres consciente de ello? Sí, yo creo que ahorita lo utilicé porque más que por ser políticamente correcto o demás, porque ya ahora sí que a los minutos de esta contienda por vivir, ¿verdad?, en un mundo laboral tan difícil, ya los sistemas teóricos que nos planteaban antes los maestros, los profesionistas, pues ya no, yo creo que ya no hay cabida para eso, ya no hay espacio. Ahora es buscar alternativas de empatía, yo diría, de trabajo empático, humano, solidario, para que fomentemos precisamente ese amor. Es un término complejo, yo lo entiendo, pero incluso hasta el presidente de la República se basa en el Papa Francisco, por ejemplo, ¿verdad?, para que no lo tachen de comunista, más bien tachen al Papa, yo creo. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo, independientemente del partido que compartamos o la ideología, que nosotros estamos en el mismo barco, y que si una parte se empieza a hundir, todo se empieza a hundir. Entonces necesitamos todos, como una yunta, jalar parejo. Sí, comento que Daniel no es normalista, lo aclaro más bien, pero también me surge la duda, ¿cómo percibes, sin que necesariamente nos digas en qué escuela estás, porque estás estudiando una profesión, con 21 años estás en ese proceso formativo que yo siento que vas muy bien? Gracias. ¿Cómo sientes o qué tipo de educación sientes que estás recibiendo? Hoy pues es una educación muy
express. Ahorita con los procesos de la educación digital ha sido todo un reto para mí, para mis maestros, para mis compañeros. Pero en términos ideológicos, si me permites, ¿sientes que te está formando en algún sentido? No, creo que es carente de ideología. La parte donde yo estoy estudiando, tampoco te obligan, ¿verdad?, a creer una parte. Y esta ideología que yo me formo, pues yo creo que es parte de lo que uno es como autodidacta, donde lo que uno está aprendiendo y lo que aprende de otros. Uh-huh. Sí. Yo diría que está en parte de tu marco formativo, donde está esta universidad inscrita, está precisamente en un proceso o en un contexto neoliberal que está formando a profesionales que se puedan desenvolver en este medio. Pero es una apreciación personal, pero justamente me llama la atención que no por ello cancela lo que dices, que de manera autodidacta nos informemos. Claro. Porque finalmente no es cosa de, estoy tratando de ubicarnos ideológicamente en qué proyecto podemos estar o ser empáticos, pero no por ello cerrarnos a otras formas ideológicas, ¿no? Claro. Tener tener conciencia, me parece que es muy importante, tener conciencia de cuál es nuestro perfil ideológico, porque como dicen, para saber a dónde vamos hay que saber de dónde venimos. Entonces, cuáles son nuestras bases ideológicas. El propio hecho de que seamos mexicanos nos da una base ideológica general, pero nos da una base ideológica con la cual nos comunicamos con el exterior o con otros ciudadanos. Pero no por ello, entonces, si tenemos un bien y tenemos en claro, como me parece que tú lo estás teniendo y estás en esa formación de cuál es tu perfil ideológico o hacia dónde está orientando, no por ello vamos a cerrarnos a la comunicación de otros perfiles ideológicos y no por ello vamos a dejar de ser respetuosos de otros perfiles ideológicos. Y como dices, finalmente se trata de tener más humanidad. Tú lo dijiste, un capitalismo más humano, bueno, ser más humanos, tener una comunicación más humana, sea el perfil ideológico que tenemos. Lo importante siempre va a ser tener conciencia de cuáles son los procesos, a las acciones que pueden generar los mayores beneficios colectivos. Claro, sí, es tener la visión, asumirse como un ser humano, uh-huh. Tener esa capacidad de ver al otro como igual y valorarlo como tal, sin importar todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Eso uh-huh. Que todavía se me hace tan arcaico y tan neandertal, que es lo de la raza. Yo creo que ese concepto ya la ciudadanía, los seres humanos de este planeta debemos trascender ese aspecto, por ejemplo. Todo eso tiene que quedar atrás. Como ciudadanos, como mexicanos, buscar también trascender, Carlos, yo creo que esa parte ideológica mexicana que es el nacionalismo. Uh-huh. Yo siento que eso es como lo que ha caracterizado mucho a nuestro país, ser nacionalista. Claro, nosotros tenemos esos símbolos importantes, patrióticos, símbolos personales, ¿verdad? Uh-huh. Que le dan sabor a nuestra vida. Uh-huh. Pero sí, siempre todo pensamiento ideológico personal es más que aceptado, es compartido. Yo bajo mi visión personal, siempre y cuando sea humano, sea empático, sea en busca de no discriminar, uh-huh. sino de abrir puentes en vez de muros. Uh-huh. Daniel, nos quedan 7 minutos para que terminemos el programa. Algunas reflexiones, regresando al asunto de las reflexiones en torno al 2 de octubre que se conmemora pasado mañana, y yo le agregaría la conmemoración del pasado 26 de septiembre, que se juntan a un colectivo en este asunto de luchas de reivindicaciones sociales, en donde estamos buscando procesos democráticos que se adapten a las necesidades actuales, porque finalmente tuvimos un movimiento del 68 que fue mundial y que fue mexicano también, en México no se diga, y tuvo frutos, tenemos herencias, pero no por ello terminaron ahí todos los beneficios, sino que se tiene que seguir continuando. Últimas reflexiones, Daniel, de no sé qué herencia
sientes que te deja ese movimiento o esos movimientos, los movimientos que pudieron haber pasado en los años 70, 80, los 90, los que estamos viendo actualmente, cómo deberíamos estarlos encauzando, cómo sientes que te dejan a ti como herencia? Pues una base ideológica para seguir trabajando, no solo en la parte política, ahora sí que lo fundamental es lo social, siempre y cuando no tenga fines electoreros, ¿verdad? A mí me deja como herencia una parte de una historia que te enseña que el poder siempre era sinónimo de ceguera, de sordera, y que siempre la rebeldía, más que institucional, era el único camino, incluso a veces está rayando en la violencia, pero como es lo que últimamente hemos estado viendo, yo creo que nos deja mucho que estudiar, nos deja mucho que seguirnos replanteando cómo vamos a ver el poder como ciudadanos, desde aquí abajo, y seguir trabajando en la parte social. Yo creo que eso es fundamental. Así lo veo. Yo lo que también alcanzo a ver, también porque también fui estudiante como tú, y también he vivido estas herencias de estas luchas sociales. Cada lucha social genera herencias, y no se diga estos últimos movimientos sociales que estamos viviendo con los normalistas, con las mujeres, con la gente, cualquier otro movimiento va a darnos herencias. Yo la parte que me preocupa es darme cuenta que siempre ha habido concesiones ante esas luchas sociales. Hay concesiones, no nos dan todos los elementos democráticos que quisiéramos, sino que se dan concesiones, digamos, ¿no? Y en los 60 fue, como me decías, ¿cuándo fue que se dio el derecho del voto de la mujer? Me parece que fue en el 58. 58. Fue una concesión que se tuvo, y después vinieron concesiones a la raza negra, después concesiones, en fin, lo que tenemos de repente son concesiones. Incluso me preocupa en la época más actual que lo que estamos viendo en México, esta llamada transición política. La primera transición política la vivimos con Vicente Fox, cuando se rompe precisamente el poder hegemónico de un partido político visiblemente reconocido, el PRI, y se brinca o se pasa con una transición al PAN, y después esa misma inercia de transición nos lleva después a un partido propiamente de izquierda, o un movimiento de izquierda, que tuvo que haber sido antes, ¿no? Desde el 2006. Ya sí, quitémonos, que tardó en nacer. Quitémonos ese complejo de que tuvo que haber sido en el 2006. Se da finalmente porque es toda una inercia social que no se puede negar. La preocupación que tengo es que sea una concesión más, y porque lo estamos viviendo, como es que aún así se empeña una parte importante de un status quo mexicano, de que las cosas regresen a como estaban. Y en este proceso también va a haber concesiones en donde, bueno, ¿qué va a pasar? Pongamos que termine el gobierno, que los mexicanos se desencantan de una izquierda mexicana y hacen regresar a una derecha mexicana, pero van a quedar como concesiones los juicios hacia los presidentes, el que ya no hay fuero para los diputados, en fin, una serie de concesiones, ¿no? Pero que regrese el estatus al que cierta élite mexicana está acostumbrada. Es el temor que tengo, sí, que se vuelvan, que esto que estamos viviendo como transición política sea solo una concesión temporal, pero que dure solo 6 años. Solo 6 años. Pues yo creo que, para ir cerrando, yo siempre me he asumido López Obradorista, y López Obradorismo nos invita a no perder el derecho a la esperanza. Decía Guillermo Prieto, yo siempre soy mucho de contar mucho con los personajes históricos. Le decía a otro personaje, al Zarco, periodista, que era lo más sabio entre los pueblos, que pelear siempre. Y yo creo que eso tiene que ver con los ciclos, unos ciclos cíclicos, donde siempre se va a veces a la izquierda, a veces a la derecha, y que son mundiales.
Si esta concesión mundial que le permite a México dar un respiro a la izquierda para que la economía global no caiga o la economía mexicana no se vea afectada por una revolución social, yo creo que si llega nuevamente la derecha, que es lo que no queremos muchos de los mexicanos, millones, es que si llegasen estos personajes oscuros, se perderían los derechos que se están construyendo ahorita. Si llegase a ocurrir ese triste escenario, yo creo que siempre van a quedar esas semillitas de la esperanza, de la lucha. Sí, y fíjate que aunque me preocupa, como lo acabo de manifestar, también si es voluntad de los mexicanos, de que queremos que regrese un régimen que ya conocemos, que no nos gustó una izquierda mexicana, vamos a tener que respetarlo y vivir en esa convivencia de la que has estado hablando. Sí, yo creo que no hay peor castigo que olvidar. El derecho a la memoria histórica, es algo que le permite al pueblo mantener la esperanza. No olvidemos Ayotzinapa, no olvidemos 68. La memoria es muy importante. El que olvida, el que no olvida, no repite. Y por eso son importantes estas conmemoraciones, porque qué necesidad de estar conmemorando el 2 de octubre, qué necesidad ahora el 26 de septiembre, pues precisamente para no olvidar, porque tenemos memoria colectiva. Así es. Y para que no se repitan esos sucesos. Ya se nos acabó el tiempo, pero también me hiciste recordar en estos momentos que incluso repasando la historia hay intelectuales que cuestionan incluso si hubo matanza o no el 2 de octubre y dicen, es que solo hubo 26 muertos. Con que haya sido uno, no hay perdón ahí. Eso es lo que comparto. Muy bien, pues gracias, Daniel, se nos sacó el tiempo, pero un gusto, sobre todo, más que tenerte aquí, un gusto ver que representas a una juventud que está informada y que se preocupa también. Gracias. Y que se preocupa por generar procesos democráticos para este país que tanta falta nos hacen. Es una tarea que no acaba, que continúa. Más allá de las luchas sociales, de las protestas sociales, hay que dejar una huella, y esa huella pues queda, en términos prácticos, queda marcada en la Constitución, queda marcada en leyes, queda marcada como puede ser la Ley de Participación Social, sí con sus mejoras, y sí, yo también hago un llamado a ser institucionales, y no nos gusta, pero si la Constitución, si la institucionalidad ahora tiene marcado los modos de participar de la sociedad, hay que enmarcarnos en ello, porque precisamente tiene que ver con Estado de Derecho. Si queremos que se respeten los resultados de esa consulta, tiene que ser apegada al Estado de Derecho, y porque de otra manera, entonces, ¿para qué estamos entonces llevando una lucha social que se finalmente llega a la constitucionalidad o a nuestra Constitución? ¿De qué sirve si después no nos gusta y le vamos a querer no respetarla? Sí se valen los cambios, sí se valen las reformas, pero sí, es a lo que nos referimos, es un proceso que no acaba. Pero siendo institucionales, me parece que lo vamos construyendo. Sí es un proceso lento, de esa parte se cansan muchas gentes, muchos sectores, y mejor nos vamos a la lucha violenta a veces. Sí. Y ese es lo menos deseable. Se pueden entender, yo creo que tú también lo entiendes muy bien. De repente una lucha que se torna violenta es a veces necesario para hacerse escuchar para una autoridad que a veces no escucha. Así es. Pero no estamos diciendo que no sea entendible, pero es lo menos deseable. Así es, sí, siempre buscar los mecanismos, las estrategias a través del movimiento no violento, pero esta lucha es entendible bajo el aspecto de tanta violencia acumulada hacia una población en específico, pero siempre vamos a buscar las estrategias y es lo que se debe promover. Esperemos, ¿verdad?, que la historia dé la razón a todos estos movimientos sociales y sobre todo que va en pro de cumplir con la justicia que no se dio en años.
Muy bien, Daniel. Pues gracias y esperemos verte pronto por acá. Gracias por invitarme. Gracias también a los amigos que nos estuvieron acompañando, como siempre, en Resiliencia en Línea a través de Código Libre, y también, como siempre, gracias a Gerardo por la oportunidad para hablar de estos temas. Gracias a Jaime, a Felipe, que siempre nos apoyan, muy gentiles con la transmisión. Gracias a todos y nos vemos la próxima. Hasta luego. Código Libre.